Este año he tenido la suerte de publicar 2 obras de poesía. La primera de ellas es esta plaquette completamente artesanal titulada 15 filos. La edita la cartonera del Escorpión Azul y son libros en todos sus ejemplares que han sido manufacturados, cosidos uno a uno y que vienen ilustrados en cada poema por la maravillosa calígrafa Chilis Cubeiro. Cada poema viene acompañado de una intervención, digamos. Son poemas en forma de filo, poemas afilados que nacieron durante el confinamiento. El segundo poemario, este más largo que he publicado en 2021, es Tapiz rojo con pájaros. Ha sido alojado en la editorial Bala Perdida y es un libro de poemas que se articula partiendo de la contemplación de los tapices del Museo de la Edad Media, las termas de Cluny en París, los tapices titulados La Dama y el Unicornio, unos tapices muy misteriosos donde hay 2 figuras femeninas y cuyo significado no acaba de saberse, de conocerse del todo. Los poemas que he escrito en este libro buscan de alguna manera recoger el cuerpo, recoger el deseo y también hay muchísimas figuras femeninas. Además, es una edición que creo que ha quedado muy bonita porque tiene uno de los tapices, la reproducción de uno de los tapices de París. Os voy a leer un poema para que veáis cómo suena. Cuando niña miraba la lámina, la imagen de una estatua de sal. Decían que era la mujer de Lot. Luego en la orilla, escurriendo el barro en las manos, capa sobre capa en la rompiente, construía su figura castigada. Volvió a encontrarla después, en las viejas de Camille Claudel, figuras lineales de Giacometti, todos esos cuerpos en escorzo, con la vista atrás, deshaciéndose ahora entre sus dedos. Célama es el territorio imaginario por excelencia en la obra de Luis Mateo Díez y en la literatura española actual. Es también el destino al que su creador nos lleva para redescubrirlo con una nueva mirada en Célama, un recuento. Lugar de raigambre quijotesca, supuso un hallazgo y una ambiciosa conquista literaria, y es metáfora de un mundo rural delimitado que a su vez tiene resonancia universal. En él se reflejan la épica del trabajo y la supervivencia. Personajes variopintos habitan esta tierra mítica y proyectan una imagen especular de la condición humana. Este volumen es lo que llamamos un ciclo de cuentos, teniendo en cuenta el término crítico acuñado por Forrest Ingram en los años 70. Lo hemos realizado entre el autor, Luis Mateo Díez, Premio Nacional de Narrativa en 2 ocasiones y Premio Nacional de las Letras Españolas, entre otros muchos galardones, y con mi colaboración. Hemos seleccionado los que son auténticos cuentos de sus novelas compuestas que formaban parte de El Reino de Célama, una trilogía que reunió en el año 2003 y que ha tenido una gran difusión en toda España y en la literatura en español. Hemos seleccionado los que constituyen auténticos relatos y se han unificado en este nuevo volumen de manera temática e incluyen diversas aproximaciones a la condición humana, desde la infancia, la muerte, pero también los viajes, las pasiones, los mitos y las fábulas, el fabulario doméstico que llamamos en esta ocasión. El autor ha realizado un estudio previo, un relato que también se puede ver como
una reflexión literaria que se titula Viaje a Celama, donde el viajero afirma que la irrealidad es la verdadera condición del arte. Y se concluye el volumen con un estudio que he realizado en el que, además del origen de estos cuentos, se enfocan de una manera particular cada una de las secciones y se unifican y se aproxima a este nuevo viaje que ha realizado el autor. La prosa de Luis Mateo Díez, espléndida y sugerente, deslumbra nuevamente al lector. Desde este universo celamesco se induce a reflexionar sobre la naturaleza humana y el modo de estar en el mundo de cada individuo. Buenas tardes. Me llamo Francisco Molina Moreno y soy autor de un libro titulado Scriabin por el misterio hacia el éxtasis, que fue publicado en línea en agosto de 2021 por Metáforas Editorial. Al tratarse exclusivamente de una publicación en línea, no me ha quedado más remedio que imprimir la portada, y es lo que estoy mostrando aquí. Se trata de un homenaje a uno de mis compositores preferidos, el compositor ruso Alexander Nikolaevich Scriabin, nacido en Moscú en 1872 y fallecido en la misma ciudad en 1915. Por tanto, en este año de 2022 conmemoramos los 150 años de su nacimiento. Se trató de un artista fundamentalmente romántico, aunque a partir de 1903 experimentó una rapidísima y muy interesante evolución hacia un singular estilo altamente innovador, especialmente en el terreno de la armonía, y en los últimos años de su vida, Scriabin estaba concibiendo, planeando una gran obra de arte total que se iba a titular Misterio, y para la cual, en el momento de su fallecimiento, solamente le había dado tiempo a escribir el libreto para lo que iba a ser el acto preparatorio, concebido como introducción y síntesis para la totalidad del misterio. En este libro, junto a mis traducciones del ruso al español, de los dos poemas mayores de Scriabin, el titulado Poema del Éxtasis, escrito como programa para el poema sinfónico del mismo título, y la primera versión del libreto del acto preparatorio, que fue la única que terminó, pues bien, junto a mis traducciones de esos textos, recojo diversos estudios sobre el pensamiento del autor, sobre los peculiares mitos que inventó como argumento de su acto preparatorio, sobre sus afinidades con las mitologías y filosofías de las antiguas Grecia e India, y también sobre su influencia sobre el escritor ruso Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, y sobre los poetas españoles Juan Eduardo Cirlot y Gerardo Diego. Creo que este libro puede interesar a personas no solamente estudiosas del compositor al que está dedicado, sino más en general de la literatura y la música rusas de finales del siglo XIX y principios del XX, así como de temas de literatura comparada y del estudio comparativo más en particular de los mitos y de las doctrinas filosóficas. Los interesados podéis encontrarlo buscando simplemente el título Scriabin por el misterio hacia el éxtasis y mi nombre, Francisco Molina Moreno, y en los primeros resultados de búsqueda encontraréis los enlaces a las páginas de academia.edu, tanto la mía personal como la de Metáforas Editorial, a partir de las cuales podéis descargar de una manera enteramente gratuita este trabajo. Muchas gracias y os deseo una grata lectura. So last year, Routledge published this book that is titled A Functional Linguistic Perspective on Developing Language, and it's a book rooted in a functional linguistic perspective that was created by Michael Halliday in the British School
of linguistics in the mid-20th century. And it's a linguistic theory that looks at language in context. And so it's really interesting to use that theoretical lens to analyze how we develop language. And so the book begins with a explanation of the linguistic theory, and then it goes into the studies that have been done on how babies and small children develop language up until the time they go to school. And then there's a chapter on what happens when children go to school and all of a sudden their linguistic world is turned upside down in a way, because now language becomes something that they learn about an ever increasing and expanding world. And so they need to increase and expand their linguistic repertoire, including into the written language. So there's a chapter on a wealth of studies that have been done using systemic functional linguistic theory to teach, analyze, and theorize further about how children learn through language, about language, and in language in school. And then there's a fourth chapter on how we learn additional languages beyond our first language. And so that also includes a range of studies using systemic functional linguistic theory. And the final chapter then looks at, okay, well, what effects have these different studies had on the theory itself? You know, what remains to be studied in the theory, using the theory, and also, how practical applications stretch the theory, looking at its flexibility, to what extent does it still remain a systemic functional linguistic theory, using the theory itself in these different applied settings. So the book really is about how we develop our languages using this specific theoretical lens. I wanted to introduce my two books that have appeared in the last year, one in Catalan, one in French translation. The original book on which the two translations are based was published in English in hardback in 2004, and it was then published in paperback in English in 2010. There was also a Spanish paperback edition in 2005. It's a book that I'm particularly proud of. It's, of all the books I've published, it's the one that sold the most. But more than anything, I'm proud of it because it was based on my doctoral thesis. When I really kind of learned my trade as a researcher. And the book is a social history, a political history, an interdisciplinary history of Barcelona. And I was particularly keen to look at the conflict over the city, the competing identities, the competing social forces that tried to dominate and control the city of Barcelona, and in the process create a new urban history within the city. And that's effectively what I've written, an urban history. And there's a moral perhaps behind the book in that I spent a lot of time perfecting the book. It was published after long years working on my doctoral research. I got my PhD in 1995. So I resisted the temptation to publish the book early on. I had offers from publishers, and I was also already working in a UK university, so there was institutional pressure to
produce this book. And I kind of held back because I thought I had such a wonderful body of research from my doctorate, and I wanted to enhance the conceptual side. So I transformed basically what was originally a doctoral thesis on social history. I converted it into something more interdisciplinary, bringing in aspects of urban sociology. There was political history there, but it was much more of an interdisciplinary social history, a social history from below as well. And I think the fact that I invested so much time in part explains the way the book has continued to sell in Spanish and in English, but also it partly explains why these new translations are appearing in 2022, some 17 years since the first publication of the book in English. The book I edited is called Libye, Guerres et Convoitises, which translates into Wars and Greed in Libya. It was a request from Confluence Méditerranée, which is one of the leading French issues on Mediterranean affairs. And so the main focus of this special issue relates to geopolitics and its implications for Libya. I mean, I found it important to shed the light on external dynamics and how they led to a complicated and somehow to a confusing situation in Libya. So because there is indeed an imbroglio that prevails in Libya, and there are, of course, some internal dynamics that form part of the reasons why we have obstacles to nation or to state building in Libya. But at the same time, it makes no doubt that foreign actors also have their share of responsibility towards the country. So this is how I have been lucky to count with the contribution of renowned experts to talk about the role in Libya of countries such as Egypt, such as Russia, such as Turkey, such as France, without forgetting the European Union. And also some other authors contributed to this special issue, talking about key internal dynamics, such as the role of political Islam, such as the reasons why institutions are fragmented, or even talking about the importance of thinking of an efficient reform of the security sector in Libya. Also, experts that contributed to this dossier come from various renowned institutions. The ones I can think of are the NATO Defense College, for example, the European Council on Foreign Relations, or even the European University Institute in Italy. And we have, furthermore, a bonus somehow, because we've been lucky also to interview Mohamed Aoun, who is Libya's current oil minister. So the least I can say is that I'm really very proud of this publication and grateful to Confluence Méditerranée as well to the authors that contributed or accepted writing and sharing their thoughts with us despite having a busy agenda. And I do hope at the same time that both French and English-speaking readers find this issue of interest, since the book has articles published in both languages. La lectura es un acto voluntario que nos permite indagar en ambientes reales e irreales para aprender de ficciones provenientes de un narrador de novela larga o breve, de poemas, de artículos periodísticos o de crítica literaria, de textos de historia o de manuales que provengan de la mano de un ingenioso inventor. La lectura organiza la mente, la altera, nos hace sentir. Cada lector hoy en día tiene la suerte de poder elegir la lectura que más placer le aporta. La soledad no existe para quien disfruta de un buen libro, porque la ficción te habla, te acompaña, y cuando te agota la abandonas para retomarla cuando vuelves a necesitarla. El libro es el sustituto de un amigo y que mientras te va contando su historia te hace pensar, reflexionar, empatizar, odiar, adivinar, intuir e incluso sufrir. Pero teniendo en cuenta que la memoria es perecedera, la relectura es tan o más importante que la lectura, porque te ayuda a recordar, te remite a comprender mejor no solo la historia en cuestión, sino también, como los olores de la infancia, te lleva a seres queridos, a situaciones del pasado, a lugares perdidos, de manera que las páginas alimentan el alma y transmiten placer y dolor, el que no siempre hay que tratar de evitar
porque también es parte de la vida, y enfrentarnos a las sombras que emanan de la lectura es parte de un proceso catártico y paliativo en el mundo que nos ha tocado vivir.